Iniciamos la actividad del día de hoy. Recuerdan ustedes que habíamos comenzado hablando el día de ayer de los fármacos anticonvulsivos y habíamos llegado hasta los fármacos anticonvulsivos 2. Esto quiere decir aquellos fármacos que actúan sobre las crisis generalizadas, los fármacos sobre las ausencias generalizadas, sobre las crisis mioclónicas, también llamados síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, sobre las crisis atónicas como el síndrome de Lennox-Gastaut, sobre el síndrome de Dravet, los espasmos infantiles, síndrome de West, y por último, convulsiones y epilepsia. Habíamos quedado de este mapa conceptual en el correspondiente a las crisis generalizadas. Habíamos visto el valproato y el divalproex sódico y la zonisamida como fármacos. Continuamos con los fármacos correspondientes al topiramato. El topiramato es un anticonvulsivo de amplio espectro que tiene como base el sulfamato, que es un inhibidor débil de las isoenzimas 2 y 4 de la anhidrasa carbónica. En su farmacocinética sabemos que produce la absorción rápida, que es alrededor de las 2 horas, una biodisponibilidad del 80%, un efecto mínimo cuando se lo administra con los alimentos, se une a las proteínas en un 15%. Su metabolismo es un metabolismo moderado, se metaboliza del 20 al 50%, una semivida cuando se le da la droga sola, quiere decir monoterapia, de 20 a 30 horas, cuando se le da combinada con otro fármaco, en ese caso tenemos de 12 a 15 horas. Y cuando se produce la excreción se realiza en un 50 al 80% por la orina y donde se encuentra el medicamento no modificado. Quiere decir, no se ha metabolizado. Su mecanismo de acción es a través de varios blancos celulares. Los posibles sitios de acción son, primero, los canales de sodio, luego los subtitos de receptores GABA y los receptores AMPA y los receptores también llamado kainato. ¿En qué se utiliza el topiramato? El topiramato se lo utiliza en las crisis generalizadas, en crisis focales, por eso se llama de amplio espectro, para adultos y niños, en el síndrome de Lennox-Gastaut, en la profilaxis de la migraña, en la epilepsia mioclónica juvenil, en los llamados espasmos infantiles, en el síndrome de Dravet y en las crisis tónico-clónicas. Como verán, es un fármaco verdaderamente que tiene amplio espectro anticonvulsivo. Por su lado, también tiene efectos adversos en una muy buena cantidad, algunos de ellos conflictivos. Por ejemplo, lo que produce es inhibición de la anhidrasa carbónica, lo que puede causar acidosis metabólica, aunque esto es muy raro, y se debe a la disminución del bicarbonato, que produce también fatiga, náuseas, anorexia y vómito. Dependiendo de la dosis, los efectos adversos pueden haber deterioros de la función del lenguaje expresivo, deterioro de la memoria verbal y enlentecimiento de todo el proceso cognoscitivo o cognitivo. Otros de los efectos adversos son las parestesias al inicio del tratamiento o cuando se utilizan grandes dosis. Por ejemplo, también la miopatía aguda, el glaucoma de ángulo cerrado. Inmediatamente se descubre que hay glaucoma de ángulo cerrado, hay que suspender inmediatamente el fármaco porque puede producir problema visual muy serio como ceguera. También produce la llamada hendidura oral en los recién nacidos.
Su tratamiento a largo plazo produce pérdida de peso y generalmente complicada con urolitiasis. Y las 4 primeras semanas siempre van a acompañar la somnolencia, el fatigo, el mareo, nerviosismo y confusión al paciente que recibe como anticonvulsivo el topiramato. ¿Cuáles son las interacciones? El efecto principal está en los niveles del topiramato. Las píldoras anticonceptivas son las menos efectivas en presencia del fármaco. O sea que si estás haciendo control de natalidad o el control del embarazo, hay que cuidar cuando tienes convulsiones y estarías tomando el topiramato porque altera en forma importante la efectividad de los anticonceptivos en general. Bien, pasamos ahora al tema que corresponde a las llamadas crisis de ausencia generalizadas. En el caso de las crisis de ausencia generalizadas, tenemos 2 fármacos, uno muy importante como es la etosuximida y también la trimetadiona. La etosuximida es una succinimida y tiene una farmacocinética cuya absorción se demuestra que es completa. Sus niveles máximos de absorción están entre las 3 a 7 horas para su acción. No se une en este caso a las proteínas. Su excreción se produce sin cambios en el 20% del producto a nivel del riñón. El restante se lo va a producir a través de la citocromo 3A coenzima a nivel del hígado y se produce una depuración total corporal que es muy baja. Su semivida logra ser desde las 40 horas en algún caso y en general va desde las 18 a las 72 horas. Se las administra por vía oral en forma de cápsulas, que es lo que viene la etosuximida. Su mecanismo de acción actúa por inhibición de los canales de calcio de tipo T en las neuronas que están ubicadas a nivel del tálamo y las partes corticales. Pero también actúa sobre otros canales que también son alterados, como el canal de sodio activado por voltaje, el canal de potasio activado por el calcio y los canales rectificadores internos que tienen que ver con el potasio. El uso correspondiente de la etosuximida es de primera línea para las crisis infantiles de ausencias generalizadas. También actúa de muy buena forma en las crisis tónico-clónicas, sobre todo el valproato o la eutoxima, más otro fármaco que se lo considere eficaz en el tratamiento. También actúa sobre la ausencia atípica y la epilepsia mioclono negativa. Sus efectos adversos están relacionados, en general, como todo fármaco, primero con la dosis. Molestias gastrointestinales, letargia transitoria, fatiga. Con menos frecuencia podemos ver dolor de cabeza, la cefalea, los mareos, el hipo y la euforia. Sus interacciones farmacológicas están dadas cuando nosotros asociamos la etosuximida más el ácido valproico, se produce una disminución en la depuración de la etosuximida y por lo tanto su tiempo de acción, su acción farmacológica es de más tiempo. Por su lado, para las crisis de ausencia generalizadas, utilizamos la trimetadiona. La trimetadiona no es más que una oxazolidina nediona. Esta solidina lo que hace es producir efecto sobre
las crisis de ausencia generalizadas y generalmente van a ser asociadas con la llamada etosuximida. O sea, usa la trimetadiona junto con la etosuximida. Por su lado, sus efectos adversos son lamentablemente numerosos y siempre relacionados con la dosis o con los factores idiosincráticos del paciente. En alguna oportunidad se puede presentar la llamada hemeralopía, que no es más que la dificultad de ver en el día. Por su lado, existen las llamadas crisis mioclónicas y estas están ejemplificadas por el síndrome de epilepsia mioclónica juvenil, donde se usan los fármacos que ya hemos visto, el valproato, el levotirazepam, la sonisamida, el topiramato y la lamotrigina. Entonces, estos ya han sido estudiados en las diferentes partes de los anticonvulsivantes. No tiene mucho sentido volverlas a explicar en sus características farmacológicas. Por su lado, las crisis llamadas atónicas, como el síndrome de Lennox-Gastaut, también utilizan fármacos que ya los hemos visto y en general la asociación de principio de valproato con lamotrigina y con una benzodiazepina. También el topiramato, que acabamos de ver, el felbamato, que lo hemos visto ayer, y la lamotrigina son fármacos que se los utiliza como fármacos del síndrome de Lennox-Gastaut. Sin embargo, también se utiliza un fármaco importantísimo en el ámbito del manejo de los anticonvulsivantes, que es el clobazam, y también tenemos la rufinamida. El clobazam no es más que la 1,5-benzodiazepina, que también es un modulador positivo de los receptores GABA y es un inhibidor moderado de la citocromo P2D6. En su farmacocinética tenemos que a una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo peso es su utilización más frecuente. Su vida media es de 18 horas. Su metabolismo se realiza en el hígado para la citocromo y las no citocromo P450 o las oxidasas correspondientes. El metabolismo principal se realiza una desmetilclobazam con una semivida que es ligeramente más larga que el mismo clobazam. Su uso en las crisis focales se da esta como fármaco importante en muchos países a nivel del mundo. Tiene asociadas con el síndrome de Lennox-Gastaut en niños mayores de 2 años, se la utiliza para las convulsiones que produce el síndrome de Lennox-Gastaut. Sin embargo, tiene sus diferentes efectos adversos que dependen en general, como ya lo hemos dicho, de la dosis, la somnolencia, la sedación, disartria, dificultad para hablar, el babeo, cambios de comportamiento, agresión y síntomas de abstinencia cuando se produce la interrupción abrupta del medicamento. Tiene interacciones por aumento de nivel si la estamos asociando a la carbamazepina o a la fenitoína. Aumenta el nivel sérico de estos fármacos cuando la damos asociadas a lo que acabamos de expresar, el clobazam. Por su lado, la rufinamida es un derivado del triazol
cuyo mecanismo de acción bloquea los canales de sodio activados por voltaje. En su farmacocinética reconocemos que tiene una buena absorción. Hay que administrarla con los alimentos. La concentración va máxima de 4 a 6 horas, su vida media de aproximadamente 6 a 10 horas. Su unión es mínima hacia las proteínas y en su metabolismo produce productos que son inactivos, pero en este proceso de inactivación no está involucrada la P450 oxidasa. La excreción en general se produce a través de la orina. ¿Cuáles son sus usos? Pues como hemos dicho, las crisis atónicas, que una de ellas que se produce es el síndrome de Lennox-Gastaut. En sus efectos adversos, como ustedes pueden ver, tiene mínimos efectos adversos, somnolencia y vómitos. Y sus interacciones, cuando la utilizamos con el valproato, puede disminuir la eliminación de la rufinamida y por lo tanto hay mayor concentración de dosis en sangre y también mayor tiempo de acción de este fármaco. Pasamos a ver ahora un síndrome llamado el síndrome de Dravet. El síndrome de Dravet tiene como característica que es una epilepsia mioclónica grave y que se produce en la infancia. A su vez, esta epilepsia también puede ser tratada en este síndrome de Dravet, puede ser tratada porque la encefalopatía epiléptica genética, que es poco frecuente, da como característica también crisis generalizadas. Por lo tanto, ¿en qué podemos caracterizar el síndrome de Dravet? Se caracteriza en que existen crisis mioclónicas, crisis tónico-clónicas, crisis de ausencia, crisis atónicas, hemiconvulsión lateral de uno de los hemisferios y las llamadas crisis que son las crisis focales. Se puede usar el clobazam, como acabamos de ver, el valproato, el topiramato, pero lamentablemente ninguno de estos fármacos es verdaderamente efectivo. El fármaco para el tratamiento de este síndrome es el estiripentol. El estiripentol es un alcohol alílico aromático modulador alostérico positivo de los receptores GABA, en este caso receptores GABA-A, y es un inhibidor de la citocromo P3A4, como de la citocromo P1A2 y la citocromo P2C19. En realidad es un inhibidor importante de casi todas las citocromos que son de gran función a nivel orgánica. Farmacocinéticamente, tiene una farmacocinética no lineal, lo que disminuye la depuración a medida que aumenta la dosis. Sus usos están en el síndrome de Dravet, reduce las crisis prolongadas, sobre todo en niños, pero a veces se lo junta junto al clobazam o al valproato. Se los da unidas al estiripentol con el clobazam o el valproato. ¿Cuáles son sus efectos adversos? Los comunes: sedación, somnolencia, disminución del apetito, lentitud en la función mental, ataxia, diplopía, náuseas y puede aparecer dolor abdominal. ¿Cuáles son sus interacciones? Aumenta los niveles del clobazam, por lo tanto mejora su actividad farmacológica, pero a la vez también inhibe el metabolismo del valproato.
aunque se los puede utilizar juntos, verán que sí tienen interacciones y estas interacciones, en vez de ser conflictivas para el uso del fármaco, en realidad ayudan a un mejor aprovechamiento del fármaco cuando se unen a la estiripentol. Bien, pasamos a los llamados espasmos infantiles que caracteriza al síndrome llamado de West. Estos se tratan generalmente, este síndrome, con hormonas adenocorticotróficas en forma de inyección intramuscular de principio, con corticoides como la prednisona y la hidrocortisona, pero también se tratan con anticonvulsivantes, estos espasmos, que pueden ser tratados con el valproato, el topiramato, la zonisamida y una benzodiazepina como el clonazepam y el nitrazepam. Pero como fármaco para el tratamiento de este síndrome de West tenemos la vigabatrina. La vigabatrina es un análogo de la GABA. En su farmacocinética tiene una semivida de 6 a 8 horas. Su actividad del fármaco es más prolongada y su mecanismo de acción es un inhibidor irreversible de la GABA-T que produce un aumento en la concentración extracelular de GABA, principalmente a nivel de la masa encefálica, el cerebro. Produce también una inhibición de las respuestas simpáticas del receptor GABA y prolonga la activación de los receptores extrasinápticos GABA que median en la inhibición de los actos tónicos musculares. ¿En qué se usa? En los espasmos infantiles, en casos asociados también a la llamada esclerosis tuberosa y en las crisis focales. Tiene como efectos adversos pérdida de la visión, que muchas veces es irreversible y puede ocurrir en pocas semanas de tratamiento o después de estar tratando al paciente durante meses o años. Acompaña la somnolencia, la cefalea, el dolor de cabeza, los mareos, el aumento de peso. Y es muy poco común, menos comunes, la agitación, la confusión y trastornos psicóticos en el caso de su utilización. Está contraindicada y es una contraindicación relativa en pacientes que tienen enfermedades mentales importantes. Bien, también tenemos las llamadas acciones sobre las crisis convulsivas y llamadas también en general epilepsia, que son las crisis tónico-clónicas. Recuerdan que cuando habíamos empezado a hablar de las benzodiazepinas y las habíamos descrito, dijimos, le queda todavía una parte por estudiarse en los anticonvulsivantes, ya que las benzodiazepinas son anticonvulsivantes, además de ser hipnóticos y sedantes, además de ser relajantes musculares. Las benzodiazepinas todas producen un efecto funcional en la modulación alostérica positiva de los receptores GABA. Están limitados en la terapia crónica por, lamentablemente, sus efectos sedantes que son pronunciados en niños y que puede haber hiperactividad paradójica. Aunque es un fármaco sedante, puede producir en los niños como reacción paradojal hiperactividad. También, lamentablemente, su uso terápico crónico siempre lleva a la tolerancia de las benzodiazepinas. Ya lo hemos visto. Las convulsiones pueden responder inicialmente, pero lamentablemente en poco tiempo vuelven a aparecer por el efecto de tolerancia que estamos expresando. En estas convulsiones y la epilepsia principalmente,
Se usan 7 de las benzodiazepinas que hemos visto en el capítulo de las benzodiazepinas. La primera es el diazepam. Se la administra para estos casos por vía endovenosa. Es para el diagnóstico de primera línea, el tratamiento de la epilepsia, crisis tónico-clónicas. Y otros usos puede ser en el caso de convulsiones agudas repetitivas, en general llamadas crisis subintrantes, donde no es posible utilizar ni poder canalizar una vena ni hacer la introducción del fármaco, y lo que se la utiliza es en forma de gel rectal. Por su lado, el lorazepam se administra por vía endovenosa en bolo. Su duración de acción es bastante más prolongada y su uso es en el estado o estatus epiléptico. Por su parte, el midazolam se la administra por vía intramuscular, es soluble en agua y generalmente se la diluye, y su uso es para el tratamiento ambulatorio del llamado estatus epiléptico. El clonazepam es uno de los agentes anticonvulsivos más potentes, ya lo hemos expresado, de acción prolongada. Se utiliza en las crisis de ausencias atónicas y mioclónicas, como todas en sedación prominente al inicio de la terapia, pero lamentablemente también produce el problema de la tolerancia. El clorazepato dipotásico está usado en las crisis focales y sus efectos adversos es la somnolencia y el letargo. Por su lado, el nitrazepam está usado en muchos países para los espasmos infantiles y las llamadas crisis mioclónicas. Y para terminar, el clobazam, en todas sus características, es uno de los 7, pero todas las características ya han sido expresadas en el tema de las llamadas benzodiazepinas. Acompañan en este tratamiento de las crisis y de la epilepsia, crisis generalizadas, convulsiones y epilepsias, inhibidores de la anhidrasa carbónica. Fármacos que lo que hacen es inhibir la anhidrasa carbónica. Al inhibir la anhidrasa carbónica es que esta enzima que cataliza la interconversión entre el CO2 y el bicarbonato va a producir la anhidrasa carbónica inhibición, y por lo tanto estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, como son las formas citosólicas CA2 y CA7, tienen una actividad importante anticonvulsiva. ¿Cuál sería su mecanismo de acción? Su mecanismo de acción es el flujo del bicarbonato a través de los receptores GABA y se ejerce una influencia despolarizante durante la activación intensa de los receptores GABA, como ocurre durante las convulsiones. Su inhibición proviene y previene el reabastecimiento del bicarbonato intracelular y deprime la acción despolarizante del bicarbonato. ¿Cuáles son estos dos fármacos inhibidores? La sulfonamida, la acetazolamida y la sultiame o el sulftiame. Tiene una actividad, la sulfonamida y acetazolamida, anticonvulsiva de amplio espectro, sobre todo utilizada en animales, pero también se utilizan en las crisis tónico-clónicas focales generalizadas, especialmente en las crisis de ausencia generalizadas, y también en el tratamiento intermitente de agudizaciones de crisis menstruales en la mujer. Rara vez en tratamiento crónico, al desarrollar bastante tolerancia, muy rápida, y se reportan problemas de falta de control de las convulsiones en muy pocas semanas de uso del fármaco. El sultiame es para el tratamiento de las crisis focales. Se descubre en 1950, es eficaz
en la epilepsia focal benigna, que tiene las llamadas con espigas centrotemporales, y en los llamados espasmos infantiles. De esta manera, hemos revisado entre el día de hoy y hoy día todo aquello que corresponde a los llamados anticonvulsivantes, en este caso, los que los hemos clasificado como anticonvulsivantes 2. Pasamos ahora a tener en estos últimos minutos una presentación, iniciando la presentación de los llamados antidepresivos.